clase que habíamos estado viendo con funciones pares e impares. Entonces vamos a tener ciertas funciones que son pares, ciertas funciones que son impares, como los ejemplos que habíamos dado, y otras funciones que no van a ser ni par ni impar. Por ejemplo, la función logaritmo, ¿no? No es ni par ni impar también la función exponencial. Y otras funciones, que ya se puede reconocer si es par o si es impar a través de su gráfica o a través de la definición que habíamos dado, ¿no? Que, bueno, recordando, habíamos dicho que es par, si f de t y f menos d da lo mismo, o la gráfica está reflejada respecto al eje vertical. Y si es impar, está reflejada respecto al eje vertical, luego respecto al eje horizontal, y f de menos t es menos f de t. Entonces, definiciones vamos a utilizar para demostrar algunas propiedades de las funciones pares e impares. Por ejemplo, si f de t es par y g de t es par, el producto de dos funciones pares también va a ser par. Entonces, podemos demostrar, por ejemplo, que si una función f de t es par, entonces f de t va a ser igual a f de menos t. Si g de t es par, g de t va a ser igual a g de menos t. Entonces, el producto. Si al producto lo llamamos, digamos, h de t, el producto h de t va a ser f de t por g de t, ¿no? ¿Y qué va a ser h de menos t? H de menos t va a ser f de menos t por g de menos t. Y como f de t y g de t es par, f de menos t y g de menos t es f de t, g de t, ¿no? Entonces esto va a ser f de t por g de t. Y f de t, g de t va a ser h de t. Por lo tanto, h de t y h de menos t, lo mismo, ¿no? Entonces aquí concluimos que el producto es par, ¿no? En este caso, h de t efectivamente es par. En cambio, dos funciones impares, f de t y g de t. Si dos funciones son impares, el producto de dos funciones impares también va a ser par. Que podemos igual demostrar. Si h de t es f de t, g de t, entonces
h de menos t va a ser f de t por f de menos t por g de menos t, ¿no? Pero si son impares, f de menos t es menos f de t. Y g de menos t va a ser menos g de t, ¿no? Entonces, este producto, ¿qué va a dar? Va a dar menos f de t por menos g de t. Y menos por menos es más, ¿no? Entonces vamos a tener aquí f de t, g de t. Y f de t, g de t es igual a h de t. Es decir, h de menos t es igual a h de t. Por lo tanto, este producto de igual manera es par. Entonces, producto de funciones pares o producto de funciones impares nos da, en ambos casos, función par, como estamos observando claramente y demostrando, ¿no? Ahora, si f de t es par y g de t es impar, es decir, una es par y la otra impar, ahí es decir, el producto va a ser impar. Entonces se puede demostrar, ¿no? Eso ya no lo voy a hacer. F de t es par, entonces cumple f de t igual f de menos t. Si g de t es impar, cumple de g menos t es menos g de t. Entonces el producto obviamente va a salir seguramente no menos. Y se va a demostrar fácilmente que el producto de una función par por una función impar da otra función impar. Después, en cuanto a lo que es integrales de funciones pares e impares en límites opuestos. Hasta aquí sí. Integral de menos a hasta a de una función par va a dar dos veces la integral de 0 a de f de t de t. Es decir, si una función es par y tenemos una integral entre límites opuestos, resulta lo mismo integrar de 0 al límite superior y multiplicar la integral por 2. Por ejemplo, esta es una función par, ¿no? Por ejemplo, una parábola. Si integramos desde menos a hasta a, resulta calcular toda esta área, ¿no? Todo lo que está desde abajo. Y si integramos de 0 a, solamente es el área derecha, que multiplica por 2 va a dar toda el área de menos a hasta a. Pero también se puede demostrar con la definición. Podemos decir que si tengo integral de menos a hasta a, dividimos en dos integrales, tomando como límite intermedio el 0. Y en esta integral, f de t, reemplazamos por f de menos t al ser f de t par. Y hacemos un cambio de variable. U va a ser menos t y du va a ser menos diferencial de t. Entonces, haciendo el cambio de variable en esta integral, diferencial de t va a ser menos du. Y los límites cambiarían, ¿no? Si u es menos t, empezando menos a, sería a. Si el límite superior es 0, reemplazando, sería 0, ¿no? La otra integral lo vamos a mantener. Entonces aquí, en esta integral, si cambiamos
el orden de los límites, tenemos que cambia de signo la integral, ¿no? Hemos visto en cálculo 1. Y en lugar de 0 a, vamos a hacer que sea de a 0, f de u de u. Y esta integral y esta otra integral es la misma. Es decir, estas dos integrales se suman y puede ser dos veces integral de 0 a f de t de t. Entonces, en algunas integrales que tengamos límites opuestos, se puede reducir solamente integral de 0 hasta el límite superior, cuando corresponde. Entonces, aquí lo podemos revisar un poco las propiedades y copiarlo.
Bien. Ahora, si una función es impar, la integral entre límites opuestos va a ser cero. Por ejemplo, una función cúbica puede ser, ¿no? Integramos de menos a hasta a, son áreas opuestas y la integral resultaría cero. Pero de igual forma, si hacemos la prueba, a ver, vamos a ese campo aquí. Mm, hacerlo aparte. Decía, geométricamente es hacer, ¿no? La suma de estas áreas. Un área positiva y una área negativa, que sería cero. Pero de igual forma se puede demostrar matemáticamente con la definición de función impar. Vamos a tener integral de menos a hasta cero de f de t más integral de cero hasta a de f de t. Y al ser la función impar, aquí aquí f de t pueden pasarlo como menos f de menos t. Entonces vamos a tener menos, integral de menos a cero de f de menos t de t más integral cero a f de t. F de t empezamos por menos f de menos t y hacemos de igual forma un cambio de variable. Puede ser u, octavo, cualquier otra variable, ¿no? Igual menos t, de u va a ser menos dt. Y entonces, aquí la integral va a ser f de u, ¿no? F de u y de t va a ser menos de u. Y si u es menos t, ¿no? Y el límite inferior es menos a, entonces sería a, ¿no? En u. Si es cero, u sería c. Y entonces aquí, este menos con este menos se vuelve más, ¿no? Entonces,
sería así. Pero si cambiamos los límites aquí, en lugar de a 0, que sea de 0 a, cambiar los límites, se cambia el signo de la integral, ¿no? Propiedad de integrales definidas de cálculo. Como son las mismas integrales, en este caso se anulan en lugar de sumarse. Y el resultado efectivamente es 0. Entonces, tanto la interpretación geométrica como la demostración matemática, las cosas se muestran para ver, comprender claramente esa propiedad para las funciones impares. Podemos copiar entonces hasta aquí.
Bien, vamos a ver entonces ahora los mm, coeficientes de Fourier, es decir, funciones periódicas que tengan simetría par e impar. Bien, entonces estas propiedades que hemos demostrado, más que todo son para poder hallar estas relaciones entre coeficientes de Fourier, que va a estar eh, ya mucho más claro y entendible, ¿no? Sin necesidad de entrar más a demostraciones. Simetría par. Cuando se tiene una función periódica y además es par, a sub 0. Hemos dicho que es 2 sobre t integral de 0 a t de f de t de t, ¿no? Que también la integral de 0 a t puede ser cualquier intervalo que contenga un periodo. En este caso, menos t medios a t medios. Entonces, en lugar de integral de menos t medios a t medios de 0 a t, si la función es par, solamente integraría de 2 hasta t medios, pero de 0 a hasta t medios. Y lo multiplicaría por 2, utilizando la propiedad que hemos visto hace un rato, ¿no? Y esto daría 4 sobre t integral de 0 a t medios de f de t de t. Es decir, ya no vamos a integrar en todo un periodo cuando una función es par, solamente medio periodo y multiplicar por 2 la fórmula de a sub 0. Lo mismo para a sub n, ¿no? En lugar de integrar de 0 a t o de menos t medios a t medios, solamente de 0 a t medios y multiplicamos por 2 y por eso vamos a tener aquí 4. Pero ¿qué pasa con b sub n? Aquí a sub n, primeramente, si f de t es par, el coseno sabemos que es par, todo esto es una función par. Pero si f de t es par y la función seno sabemos que es impar, aquí la expresión par por impar da impar, ¿no? Entonces la integral entre límites opuestos de una función impar es 0. Eso quiere decir que b sub n va a ser 0. Cuando tengamos una simetría par, b sub n ya no vamos a calcular directamente 0. Solamente vamos a tener armónicos coseno al tener solamente a sub n. En cambio, si f de t es impar, a sub 0 va a ser integral de menos t menos a t menos de f de t de t. Si es impar, hemos visto que la integral en límites opuestos, 0, es decir, no vamos a tener término constante en funciones que sean impares. Y después, a sub n, f de t es impar, el coseno es par, impar por par da impar. Entonces aquí tengo integral de una función impar, a sub n también va a ser 0. Ahora, ¿qué pasa con b sub n? F de t es impar. El seno es impar. Impar por impar hemos demostrado incluso que es par, ¿no? Entonces este producto es par, entonces la integral límites opuestos de una función par solamente se integra de 0 al límite superior y se multiplica por 2. Entonces cuando la función tenga simetría impar, solamente vamos a hallar b sub n. A sub 0 y a sub n va a dar siempre 0, eso ya no vamos a calcular, en vano calcularíamos. Entonces, de esta forma se reduce, de cierta manera, algunos cálculos. Obviamente, si la función va a ser par o va a ser
impar, porque si no es par ni es impar, hay que integrar nomás como los ejemplos que hemos visto. Bien, copiaremos entonces.
Entonces, lo que vamos a hacer es integrar solamente en medio periodo para hallar coeficientes de Fourier, tanto de funciones pares como de funciones impares. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La práctica 2, el 1D. Por ejemplo, aquí el periodo está definido algebraicamente. Entonces, algunas veces puede estar algebraico, puede tener un valor numérico. Y bueno, inicialmente, o en la mayoría de los casos, definimos la función en un periodo, ¿no? Hasta aquí es el periodo. Y obviamente aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro tramos que integrar, ¿no? Ya había que definir cuatro partes. Pero para ver si una función es par o es impar, hay que analizar el medio periodo, es decir, de menos t medios a t medios. Es decir, en lugar de tomar el periodo de 0 a t, voy a tomar de menos t medios a t medios. Y entonces, hay que ver a simple vista si la función es par o es impar o tiene alguna otra simetría que luego vamos a ver, o tal vez no tiene simetría. Entonces observemos que aquí en el periodo de menos t a t medios tengo esta parte, ¿no? Y esta parte está reflejado, tal como se define una función par. Esta línea está aquí, ¿no? Y esta línea está aquí, ¿no? Entonces se observa claramente que esta parte derecha está reflejada a la izquierda del eje Y o del eje vertical. Entonces, la función es una función par. Entonces, si es una función par o una función impar, hemos visto que los coeficientes de Fourier se van a hallar integrando solamente en medio periodo, es decir, solamente vamos a definir o hallar su ecuación en medio periodo, ¿no? Medio periodo es desde aquí hasta aquí nomás, ¿no? Solamente voy a hallar la ecuación de esta parte, de este pedazo. Solamente ahí voy a integrar. Este es medio periodo, mitad de un periodo, ¿no? T medios. Entonces, hallamos las ecuaciones, son dos rectas, ¿no? ¿Qué ya hemos hallado? Aquí es una recta que pasa por el origen. Su pendiente es 3 sobre t cuartos, entonces 12 sobre t mayúscula t, de 0 a t cuartos. Y de t cuartos a t medios. Bueno, hay que hallar la pendiente, ¿no? Primeramente. Bueno, esto supone que usted sabe, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Y menos, digamos, tomo este punto, 3, y la pendiente es la resta de las 10, ¿no? 3 menos 2, 3 más 2, 5. Sobre la resta de las x. T cuartos menos t medios va a ser menos t cuartos. Y aquí x menos
t cuartos. Bueno, en lugar de x es t, ¿no? T menos t cuartos. Y obviamente aquí va a dar menos 20t. Aquí t con t mayúscula se va a ir. 4 con 4. 5 y 3, 8, ¿no? De ahí va a salir esto, ¿no? Pero eso ya se sobreentiende que cada uno tiene que hallar, ¿no? Normalmente voy a hallar directo las ecuaciones. Bien, entonces tenemos la función definida en medio periodo. Entonces a sub 0 va a ser ya no 2 sobre t, sino 4 sobre t. Y la integral en medio periodo que va a tener dos tramos. Primeramente, de 0 a t cuartos de 12 sobre t, de t más integral de t cuartos t medios de menos 20 sobre t, o t minúscula, más 8 por diferencial de t. ¿Cuánto saldría a sub c? Podemos estarlo copiando y ¿cuánto saldría a sub c?
A ver, creo que por ahí hemos hallado 2, ¿vale? ¿Está bien? Sí, Inge. Ya. A sub n, eso vamos a hallar conmigo. A sub n sería f de t por coseno de omega 0 nt. N omega 0 t. Y aquí por coseno de n omega 0 t. 0 a t cuartos, ¿no? Y de t cuartos a t medios. Y entonces aquí, con las fórmulas de integración por partes que hemos visto, o les he dado, pues sería 12 sobre t, t coseno. La integral va a ser t seno de n omega 0, t sobre n omega 0, más coseno n omega 0 t sobre n cuadrado n cuadrado omega 0 cuadrado. El valor de 0 a t cuartos. Menos 20 sobre t. T coseno t seno de n omega 0 t sobre n omega 0 más coseno de n omega 0 t n cuadrado omega 0 cuadrado. Evaluado de 0 a t cuartos. Más 8 seno 0 t omega 0 evaluado t cuartos a tener aquí algunas cositas, me he equivocado, ¿no? Entonces, a ver, 12 sobre t. T coseno, T seno, coseno, 0 a t cuartos, menos 20 sobre t, T seno, coseno, esto está mal, ¿no? De t cuartos a t medios. Y 8 coseno, 8 seno. Entonces, aquí si es algebraico, omega 0 por t es 2pi, ¿no? Porque la relación entre t y omega 0 es 2pi. Entonces aquí reemplazamos t cuartos. Tener aquí t cuartos, seno de n omega 0 t cuartos. ¿Pero qué vamos a obtener aquí? T por omega 0 es 2pi. 2pi cuartos va a ser pi medios. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pi medios n.
Y en 0 esto va a ser 0. A lo mismo aquí. Omega 0t 2pi sobre 4 es pi medios. Está bien, ¿no? Pi medios n. Y en 0, coseno de 0 es 1 menos 1. Ahora aquí lo mismo. T medios. Omega 0 por t va a ser 2pi. 2pi entre 2pi. Seno de pi n es 0. Un ratito. Ya. Estábamos aquí, ¿no? En t medios esto es 0. Y en t cuartos vamos a tener t cuartos seno de pi medios n. Y aquí en t cuartos. No, en t medios va a ser coseno de pi n menos coseno de pi medios n. A ver, en t medios, ¿no? Vamos empezando omega 0 por t 2pi entre 2 pi n. En t cuartos, omega 0 por t 2pi cuartos pi medios. Aquí en t medios es 0 menos en t cuartos. Finalmente aquí faltaría, ¿no? En t medios es 0. En t cuartos vamos a tener seno de pi medios n. Aquí hay que hacer operaciones. A sub n va a ser 4 sobre t. Vamos a multiplicar esto y bueno, vamos a ir reduciendo, ¿no? 12t por t cuartos, 12 entre 4 va a ser 3. 3 sobre n omega 0 seno de pi medios n más 12 sobre t n cuadrado omega 0 cuadrado, ay, está escrito, t n cuadrado omega 0 cuadrado coseno de pi medios n menos 12 sobre tn cuadrado omega 0 cuadrado menos, con menos va a ser más, el teclado un poco, a ver, t con t se va, 20 entre 4, 5, 5 sobre n omega 0, seno
pi medios n. Seno de pi medios n. Menos 20 sobre tn cuadrado omega 0 cuadrado coseno de pi n. Más 20 sobre tn cuadrado omega 0 cuadrado coseno y medio seno. Menos 8 seno de pi medios n sobre n omega 0. Bueno, entonces tiene que ser esto porque t es algebraico, ¿no? Y por un valor numérico ya hubiéramos deducido todito esto. A ver, ¿qué hemos hecho? Vamos a revisar, ¿no? T con t se va 12 entre 4, 3, ¿no? Aquí 12 sobre t por todo esto, menos 12 sobre t, menos 20 entre menos 4, 5, t con t se va, menos 20, más 20 y menos 8. Ya, ahora sí vamos a deducir. ¿Quiénes se deducen? Este término y este, ¿no? Se van, ¿no? 5 y 3, 8 y menos 8. Se va seno de pi medios n. Después, ¿qué vamos a tener? Este con este. Ya. Vamos a tener, ¿qué color marcaremos? Este término con este término, ¿no? Vamos a tener entonces, voy a expresarlo así. 12 más 20, 32 sobre t n cuadrado omega 0 cuadrado coseno de pi medios n. Está bien, ¿no? Menos 12 sobre lo mismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es mejor esto. Coseno de pi medios n menos 12. Y arriba quedaría este menos 20 coseno de pi n. Entonces aquí t con t va a ser t cuadrado, ¿no? Y con omega 0 cuadrado, 2pi al cuadrado va a ser 4pi cuadrado. Con este 4 de adelante se va
simplificar, ¿no? Y de este 4 se va a ir con este 4. Quedaría pi cuadrado n cuadrado. Es decir, a sub n va a ser 32 coseno pi medios n menos 12 menos 20 coseno pi medios n. Este 4 se ha ido, t cuadrado con pi cuadrado n cuadrado sería, ¿no? Al final. Y eso sería entonces a sub n. Por lo tanto, b sub n va a ser 0. Al ser f de t impar, b sub n va a ser 0. Y entonces la serie de Fourier solamente va a tener este a sub n, ¿no? Es decir, f de t de una función par tiene a sub 0 entre 2. 2 entre 2 va a ser 1 más sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n. Ya no lo voy a copiar la sub n, todo eso, ¿no? A sub n coseno de n omega 0t. Omega 0 n omega 0t. Como es algebraico, lo dejamos ahí, ¿no? ¿Ve? O si no, también lo podemos reemplazar como 2pi sobre t, en algunos libros, en algunos después puede estar 2pi sobre t, es lo mismo. Solamente si tenemos un valor de omega 0, ahí sí importa poner el valor que corresponda a omega 0, ¿no? Bien, entonces esto más podemos copiar, revisar cálculos que se ha hecho.
Bien, ya estamos. Bueno, con eso concluimos la clase entonces, ya estamos fuera de hora. Tengan todos buenas noches. Buenas noches, Inge. Lunes. Noche, Buenas se noches. cuida. Buenas noches, Inge.